Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos, un saludo especial en este 16 de septiembre. Enseña la filosofía popular que la curiosidad mató al gato. Esta curiosidad fue la que llevó a los fariseos a preguntar al Señor sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios. El Evangelio de hoy es llamado el pequeño Apocalipsis y es ocasión para una enseñanza breve pero muy intensa. La pregunta se refiere al cuándo y al dónde, es decir, cuál es el tiempo y cuál es el lugar. Pregunta a la que Jesús no responderá. Él no ha venido a satisfacer nuestras curiosidades. Responderá en cambio diciendo cómo viene el reino y quién es el rey, dándonos criterios muy importantes para la historia en términos de fe. Los fariseos imaginaban el reino en categorías de poder, de riqueza y de gloria, expectativas también de los discípulos y, siendo sinceros, también de nosotros. Sería algo maravilloso que el reino de Dios fuera así, nos gustaría, pero el Señor elude estas expectativas tan humanas y tan nuestras con el misterio de su misma persona, que elige en vez del poder el servicio, en vez de la riqueza la entrega de todo y en vez o en lugar de la gloria la humildad. Él no sigue el pensamiento del hombre, sino de Dios. La respuesta es: el reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Toda ciencia busca examinar para conocer el futuro, prevé para después proveer lo necesario. Pero con el caso del reino no se requiere buscar señales escondidas o espectáculos impresionantes. Sobre el reino no hay que especular con ansiedad como si haciéndolo pudiéramos evitar la muerte, porque en el fondo la curiosidad es motivada por el miedo a morir. Tampoco sobre él se puede decir véanlo allá o acá, evadiendo el presente para localizarlo en otro tiempo o lugar distinto a aquel en el que estamos. El Señor corta de tajo las especulaciones cuando dice: el reino de Dios ya está entre ustedes, entendiéndolo como que el reino está en el corazón de cada discípulo convertido, y se refiere precisamente a la persona de Jesús, que está en medio de nosotros, en medio de su iglesia, presencia que es siempre semilla y levadura, sin ostentación ni visibilidad. El reino no se debe añorar como si ya hubiese pasado, ni soñarlo como futuro, sino que se debe vivir en el presente, al estilo del Señor en la pequeñez, en el sufrimiento y en la humildad propia de quien ama como Cristo. Luego el Señor pone en guardia contra las posibles desviaciones e indica el camino que ha venido a proponernos. Para el creyente existen dos tentaciones. Primera, refugiarse añorando los tiempos en los que el Señor estaba en esta tierra, o evadirse en la esperanza de su retorno. La propuesta del Señor es, en cambio, vivir su pasado, anunciándolo en el presente, si queremos llegar al futuro tan deseado, que lo podemos traducir como: tu vida, pasión y muerte la anunciamos en el presente, proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. El deseo de ver uno de los días del Señor en realidad debe ser alimentado, pero no con nostalgia por el ayer, sino como deseo del encuentro futuro con Él, que colmará plenamente las expectativas y saciará las curiosidades. El demonio sabe de ese deseo que existe en el corazón del hombre, y por eso suscita falsos cristos, falsos profetas, que como todo lo mundano se hacen visibles, ostentosos, amigos de lo espectacular y notorio, de revelaciones que hablan de tiempos y lugares precisos, que buscan confundir y que además son muy amigos del dinero, aunque lo camuflen muy bien, pero en el fondo es por esto que trabajan. Estos falsos profetas buscan responder a todas nuestras curiosidades para luego desilusionar. Ante esto, como creyentes, no debemos correr detrás de ellos, sino mantenernos lejos de ese tipo de falsedades. Jesús es modesto y humilde, está siempre presente, pero de manera discreta. Es visible solo para quien acepta su mensaje de amor y se convierte a Él, por lo que para pertenecer al reino
No es necesario conocer los tiempos y los momentos que el Padre se ha reservado. Basta, sí, saber discernir el presente y aprovecharlo para nuestra conversión, dando testimonio del Señor con la fuerza de su Espíritu. Su venida histórica estuvo enmarcada por el silencio y la pequeñez. Su venida final, en cambio, será gloriosa y manifiesta, como relámpago fulgurante que ninguno dejará de ver. Pero solo quien acepte ir hasta Jerusalén para compartir con él su pasión y su Pascua, se prepara de manera adecuada para el encuentro final con Jesús. Recibamos la bendición en este día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.